Buenos amigos, gracias por pasar por acá y poder acompañarnos en este repaso de la lección, que ya estamos en la lección 5. Hola, pues Gabriel, Hola, ¿cómo estás? justo Sí, estamos nuevamente acá reunidos para comentar esta lección 5, que lleva por título Dios pelea por usted. ¿Qué tal le parece el título? En realidad, bueno, hay varias cosas que nos gustaría entender mejor, porque esto de que Dios pelea en realidad como que no nos cuadra mucho, ¿no? ¿Cómo que Dios va a pelear? En realidad la pelea está por el lado de nosotros, ¿no es cierto? Claro. Pero claro, todo tiene su contexto, tiene su significado, que ahí cuando uno explica el contexto, a qué se refiere, seguramente ahí vamos a entender varias cosas. Así ¿Te es. parece que oremos? Ya, oremos. Santo Dios, gracias porque tú nos permites tener este tiempo valioso para considerar lo que estamos estudiando, lo que hemos estudiado, y lo que vamos a estudiar también con los hermanos este sábado de la escuela sabática. Queremos rogar que tu Santo Espíritu nos bendiga y nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya pues, Gabrielito, te escucho porque tú sabes que nuestro sello es el versículo de memoria. Sí. Y bueno, como la semana pasada me fue bien, esperemos que esta semana también me vaya bien. Ya. Igual el versículo es cortito, así que vamos a ver. Cuesta un poquito el principio, pero este lo encontramos en Josué 10:42, Ya. que dice: todos estos reyes y sus tierras tomó Josué de una vez, porque el Señor Dios de Israel peleaba por los israelitas. Muy bien. No sé si me salió bien. No, está bien. Ya está. Va aprendiendo. Sí, entonces, hay que trabajar la memoria. Todos estos reyes, ¿sí? Y sus tierras tomó Josué de una vez, ¿sí? ¿Y por qué? Porque el Dios, el Señor de Israel, peleaba por los israelitas. ¿Viste que yo también lo aprendí? No, bien, súper. Bueno, vamos a ver el detalle de la lección de esta semana, que hay cuestiones que son, diría, como una especie de columnas. Por ejemplo, hablar un poco de qué significa esto de pelear. Y bueno, tú ves que ya con las lecciones pasadas estamos prácticamente en la tierra prometida. Así es. Y los escollos, como las grandes ciudades como Jericó, eran realmente bastiones, yo diría más que militares, eran bastiones de maldad, claro, de iniquidad. Así es. ¿Tú te recuerdas que hay dos declaraciones que estuvimos citando la semana pasada, pero que ahora va a ser particularmente importante, esas dos declaraciones? Una que estaba en el libro de Génesis, que el capítulo 15, verso 16, que decía que el Señor, pues esa era una especie de promesa a Abraham. Mira a dónde estamos, en Abraham. Claro. Porque Abraham dice, bueno, tú me hablas de la tierra, ¿y por qué no me la das enseguida? No, espera un poquito. Debía pasar 40 años, porque le habla de 4 generaciones. 4 generaciones para que la maldad del amorreo, que era el habitante que existía justamente en la tierra de Canaán, pudiera llegar al colmo. Claro. ¿Te acuerdas? Eso era importante porque dentro del estudio que estábamos viendo nosotros en la semana pasada hablábamos respecto al conflicto entre el bien y el mal. Sí, esto de la maldad que llegue al colmo, o sea, hay un límite, como que indica aquí empezar a entender que si bien la misericordia de Dios, que nosotros decimos ilimitada en el sentido de que la misericordia de Dios se puede aplicar a todas las personas, no importa dónde hayan caído. En realidad, la misericordia en ese sentido no tiene límite, porque puede recoger a las personas en las condiciones que están, con el fin de traerlas a una vida completamente distinta, diferente. Pero en realidad misericordia tiene su límite en el tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque la maldad debe tener un freno, un límite, porque la maldad, el tema de la maldad es un tema tan complicado, hace tanto daño, llega a una corrupción tan profunda, que llega el momento en que llega el límite, y ahí es donde el Señor tiene que intervenir. Así es. ¿Para qué? Para que la maldad no se
no se cierre, no haya una destrucción completa, ¿no? Entonces, mira, ese es uno. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Y aquí te voy a citar otro pasaje que es Esdras 9:11, cuando dice, ahí la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es. Mira, es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones por las abominaciones de que han llenado de uno a otro extremo con su inmundicia. O sea, ¿cómo que la tierra que fluye leche y miel? Cuando aquí dice claramente que la inmundicia, las abominaciones, esa tierra estaba infectada de extremo a extremo, de punta a punta, como decimos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es ver qué significa esto de inmundicia, de abominaciones. Claro. Por ejemplo, tengo 3 cosas nomás. Ya. Para que podamos, por ejemplo, hablar de Moloch. ¿Sabías tú que los padres cómo iban a presentar a sus hijos a Moloch? Que era un dios a la cual se calentaba como metal fundido. ¿Cómo es que se hacían pasar a los hijos por los brazos, por esa imagen? Tiene que hacer un espectáculo horrible. Perdón. Y pero ¿sabes lo que me llamó la atención? La descripción que se hace en Levítico 18, que cuando habla sobre este tema, fíjate, dice que cuando los padres hacían eso, contaminaban el nombre de Dios. Una cosa es contaminar la tierra, que ya estaba contaminada, que contaminaban a las personas, que sí que estaban contaminadas. Pero me llamó la atención que se contaminaban el nombre de Dios. ¿Sabe por qué es importante eso? Porque el tema del mal, el tema del trabajo de Satanás es ensombrecer el carácter de Dios. Así es. Y esta práctica directamente iba en contra del nombre de Dios. Lo otro que también menciona es sobre la homosexualidad, el lesbianismo, hombre con hombre, mujer con mujer. Dice aquí claramente que tanto la homosexualidad como el lesbianismo era abominación delante de Dios. ¿No es cierto? Y tú ves que en este tema la palabra de Dios no tiene dobles pensamientos, ni que la cultura de aquí ni la cultura de allá. No, dice claramente la homosexualidad y el lesbianismo son abominaciones delante de Dios. Y ese tema no lo podemos explicar, justificar, ni arreglar. Ni encontrar un punto medio, ni nada de esas cosas, claro. Es así. Y lo tercero que encontré es el sexo con animales. O sea, dentro de las aberraciones que existían, las abominaciones y la inmundicia, era la sexualidad con animales, y que ahí dice que el sexo con animales es perversión. O sea, la perversidad está más o menos en esa línea. O sea, es una cuestión contra natura, ¿no es cierto? Y bueno, los otros son que la sexualidad era llevado a terrenos religiosos o litúrgicos porque los sacerdotes, las sacerdotisas, adoraban a sus dioses a través de la sexualidad, y eso en realidad ofendía la creación de Dios, porque tú sabes que la sexualidad es parte de la creación de Dios. Así es. Y los animales son creación de Dios, el hombre es creación de Dios, y cuando se desordena o se desvirtúa a las perversiones estas que están acá, por supuesto que era un tema que no era que había que tratarlo livianamente, ni tampoco que pasara, sino que era un tema que debía ser tratado con bastante fuerza. Ahora, ¿por qué era importante esto, Gabriel? Porque los hijos de Dios iban a ocupar esa tierra. Claro. Y los hijos de Dios, con su parte, estaban comprometidos con Dios. Así es. Eso significa que era un pueblo limpio, transparente. Había un tema de purificación ahí también. Por eso una vida consagrada completamente, y esa vida consagrada no era una consagración en un momento, sino que
esa consagración debía ser de forma permanente Claro. y constante. Y para poder establecer un pueblo santo, un pueblo adquirido por Dios y que iba a habitar esa zona, tenía que ser un pueblo completamente distinto a los que estaban ahí. Así es. Entonces, el tema es que, aunque finalmente se ponía fin a estos ritos aberrantes que rebajaban la moralidad de las personas y fomentaban toda clase de vicios, o sea, era una conducta, el exterminio de los cananeos evitaría, al menos durante un tiempo, la degradación moral De lo de la humanidad. Y aquí pasamos a otro tema, ¿no es cierto?, en virtud a esta cuestión que es sumamente seria, esta cuestión de la iniquidad, de la distorsión. Pasamos a lo que significa la justicia de Dios. Claro. Que es un tema que tenemos que tratar ahora. Y la justicia de Dios debía establecerse no solamente en las personas, sino también en la comunidad, como pueblo. Claro. Pues tenemos que acá nosotros considerar que tanto el amor como la justicia son caracteres principales que tiene Dios. Bueno, por eso, un reflejo del carácter de Dios. Por ejemplo, el hecho que yo te había comentado que Moloch, ese dios que los cananeos adoraban y que a manera de adoración presentaban a sus propios hijos, ese hecho contaminaba el nombre de Dios. Así es. No me quedó grabado eso ahí. Sí, No, es terrible también presenciar ese tipo de imagen y todo lo que conllevaba. Oye, dime, Gabriel, ¿y ahora, como estamos tratando esto, será que también eso puede suceder ahora? De todas maneras. Siento que igual hay prácticas hoy en día que son abominación y son aberraciones en contra de Dios. Oye, yo me puse a pensar y tengo acá, fíjate, un comentario, te digo, ¿no? Pero por supuesto, porque eso también nos sirve para complementar ahí el día sábado cuando nos toque hablar acerca de la lección. Por ejemplo, dice, ¿cómo podríamos aplicar esto a la actualidad? Porque esa es la idea. Dice, hoy el ocultismo, que otra práctica que había en Cananea, o sea, entre los cananeos, Claro. el ocultismo, la comunicación con los muertos, ese asunto es una cuestión Hechicería que también se puede dar hoy en día. muy usada, la inmortalidad del alma, el estado de los muertos, es un tema que está ahí en la conciencia de las personas. La adivinación con todo esto del tarot. Bueno, y eso se vemos, ¿no es cierto? Bueno, es uno. Dice la sexualización infantil. También. Que tú ves que hay una discusión con respecto a la formación sexual de los niños. Sí, que ha sido tema hoy en día. Y que el Estado quiere arrogarse la paternidad en ese caso de poder inducir al niño en la vida sexual. Claro, bueno, y a temprana edad también. Ese es el tema. Bueno, a ver, te leo todo el párrafo para... Dice, hoy el ocultismo, la sexualización infantil, la ideología de género sin límites, el aborto y el abandono moral de la infancia emulan lo que ocurrió en Canaán. ¡Wow! Ahora, algo más, la historia se repite. Así es. Claro, porque si nosotros desconocemos la historia o no la tomamos en cuenta, la historia se va a repetir. Ahora, lo que antes se hacía en altares paganos, hoy se legaliza y promueve en nombre del progreso. ¡Wow! Fuerte. O sea, el tema del progresismo es un tema que está tratando de imponer sus ideas y teniendo en cuenta a los niños, que es algo tan sagrado, tan importante, la cual nosotros como padres debemos proteger, cuidar, guiar. Tenemos que tener, diría, un cuidado muy grande. Sí, con total claridad también respecto a esos temas, porque ya nada ahora es como... Oye, un tema muy importante. Te voy a presentar a Moloch, tiempo actual. El celular. El celular. Cuando tú le pasas un celular a un niño, ¿no es cierto? Para que se quede callado, para que esté tranquilo. Porque es interesante que no hay nada más poderoso que esto para tranquilizar a un niño. Cuando tú le acostumbras a esto y el niño llora, patalea, hace berrinches, para que se quede callado, ahí le pasamos el celular, pero estamos tirando a nuestros niños
a dioses que están acá, que están, diría, con el fin de atrapar a nuestros niños y quemarlos, de hacerlos desaparecer. Claro. Así que Moloch no es tan antiguo. Y quiere claramente decir que todavía perdura en el tiempo. Entonces el Señor tiene que levantarse porque Él debe implantar la justicia, ¿no es cierto?, con el fin de cortar, diría, el pecado y la maldad. Así que Él hace de un juez justo e imparcial. En realidad, el tema de justicia por parte de nosotros, en realidad es un tema bastante como para cuestionarlo, porque la justicia nuestra al final es injusticia. Claro. Hay un poder del Estado en la República, en todos los países, que se llama justicia y que muchas veces nosotros tenemos que cuestionar. Sí, no, de todas maneras, yo siempre me acuerdo de un profesor que nos decía que el que busca justicia, al menos en esta tierra, que espere sentado porque nunca va a llegar. Bueno, tú eres un hombre de derecho, ¿no? Así es. Y la carrera se llama derecho, ¿no? Así es. Con la idea de que sea derecha la cosa. Que sea algo recto, que sea imparcial y que imparta justicia. Pero hoy en día tampoco se ha visto mucho de eso en la mayoría de quienes ejercen esta linda profesión. Una cosa, cuando uno habla de justicia, entonces debemos decir la guerra para conquistar Canaán no se realizó por motivos imperialistas, sino por la orden divina de ejecutar el castigo que sus inicuos habitantes merecían. Claro. Y ahí se aplica justicia, de que la maldad se debe detener. ¿Por qué? Porque la maldad no es otra cosa que la transgresión a las leyes justas de Dios. Y lo otro que queríamos poner como transición para el otro tema, el deseo de Dios era establecer en ese territorio un gobierno justo. Claro. No podía hacerlo encima de la misma injusticia, ¿no es cierto? Justo, que fuera ejemplo a todas las naciones. Ese era el objetivo de Dios también, motivándolos a elevar sus conceptos morales y conseguir así un estado de paz y justicia a nivel mundial. ¿Qué te parece? O sea, a partir de ahí, de ese territorio, el Señor quería que su justicia pudiera dominar toda la tierra. Ese era el plan de Dios. Ya, háblame del concepto bíblico de la guerra, querido Gabriel. Sí, bueno, uno de los temas que nosotros tenemos que tratar en la lección de esta semana es el concepto bíblico de la guerra. Y bíblicamente hablando, las guerras debían limitarse a situaciones específicas. Aquí yo me estoy apoyando un poquito en mi ayuda a memoria, y eran definidas por Dios mismo, y estas son las normas que regían las guerras autorizadas por Dios, porque igual uno como que empieza a preguntarse, a cuestionarse, ¿cómo que hay guerras que son autorizadas por Dios? Si se supone que Dios es amor y como que uno está en contra de esas cosas. Entonces ahí también nosotros tenemos que ver bien el tema, que dice que no se permitía un ejército profesional. Porque Dios era el que iba al camino y lo iba dirigiendo todo a las situaciones bélicas que se podían dar. Los soldados no recibían paga, imagínense, y en ocasiones ni siquiera podían tomar botín. Es que, ¿sabe qué? Yo creo que los ejércitos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, no eran profesionales. Claramente. Eran soldados que eran levantados, llamados para una situación específica. Porque eran gente de paz, tranquilos. En realidad eran agricultores, muchos ganaderos. Claro, movidos por otras actividades, no necesariamente tenían un perfeccionamiento bélico. Y tú ves que el Señor llamaba a los que tenían 20 años para arriba, pero en realidad ese no eran ejércitos que hacían, diría, despertar en los otros ejércitos el miedo o el temor, porque no eran ejércitos entrenados, capacitados, y armados. ¿Por qué? Porque los ejércitos de Dios no estaban diseñados para pelear realmente. Mientras que las máquinas de guerra, como existían en aquel entonces, los ejércitos cananeos eran poderosos, era gente adiestrada, especialistas en estrategias, vivían y siempre se ubicaban en zonas estratégicas. Además que eran sanguinarios, hacían destruir todas las cosas, las ciudades, los otros pueblos. Entonces también había una extensa diferencia entre ese tipo de pueblo con el pueblo de Dios, que claramente no estaba preparado de manera bélica. Y lo otro importante que a mí me llamó bastante la atención
es que solo se permitía el tema de la guerra por la conquista o la defensa de la tierra prometida. O sea, eran en situaciones particulares. Sí, y sabe una cosa que aprendí también, el hecho de que Dios les dijo que Él iba a pelear. Pues. Así es. Ustedes tranquilo ahí. O les decía, bueno, hagan tales cosas, como por ejemplo, seguir la, ¿cómo se llama? El arca, ¿te acuerdas? Sí, pues de hecho eso nosotros lo vimos en lecciones anteriores cuando Dios le dice a Josué que esté tranquilo. Ustedes lo único que tienen que hacer es seguir el arca. Lo otro, ustedes para Jericó no estén pensando cómo echar abajo las paredes. Lo único que les pido es que ustedes se ordenen, hagan ¿cómo se llama? Una fila, y empiecen a marchar alrededor de, ¿cómo se llama? De la ciudad. De la ciudad. Entonces, yo creo que mientras ellos iban rodeando la ciudad, mirando aquellas paredes, los otros soldados arriba mirando con expectativa. Claro, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Cómo vamos a echar abajo estas paredes solamente marchando? ¿Cómo es eso? Claro, y Dios, tú sabes qué es lo que pasó. Así es. El Señor mandó ángeles poderosos y los ángeles echaron abajo esas paredes. O sea, mientras ellos obedecieron estrictamente las órdenes de Dios, Él le toca pelear. Yo recuerdo que la semana pasada también hablamos de aquellos que fueron destruidos por granizos, ¿te acuerdas? Algunos por avispas. O sea, Dios tenía elementos naturales, sobrenaturales, para poder guerrear y establecer la guerra. ¿Sabes cuándo participaron los israelitas en luchas? ¿Cuándo, Cuando ellos desobedecieron. Por ejemplo, cuando ellos, ¿cómo se dice? Cuando uno habla así entre labios, ¿cómo se llama eso? Susurrando. Susurrando. Entonces ahí es donde el Señor les dijo, bueno, ustedes están hablando de mí o están cuestionando lo que yo hago, peleen ustedes. Como murmurando. Murmurando. Y ahí ellos intervenían en guerra, pero generalmente esas guerras eran duras, eran a costo de ellos. Sí, y no con un resultado positivo viéndolo de esas materias. Y lo otro que a mí me llamaba poderosamente la atención, como para terminar este tema, es que Dios nunca iba en contra del ser humano. El tema de la guerra y todas esas cosas, sino que iba en contra de las situaciones que se daban, por ejemplo, lo mismo que estábamos hablando nosotros de las abominaciones, del pecado, pero no en contra de la persona. El Señor lo evitaba totalmente ese camino de ir contra las personas, por supuesto que no, pero llega un momento en que sí tenían que ir contra las personas. Claro. Y muchas veces Josué tuvo que exterminar a las personas. Pero ¿quiénes eran esas personas que el Señor exterminaba? Porque fíjate que cuando las personas tenían, diría, ciertas actitudes más dóciles, no eran rebeldes, sino que más o menos lo hacían por costumbre o por imitación, el Señor les permitía esparcirse, emigrar, salir, con el fin de evitar la muerte, ¿no es cierto? Y muchos emigraron, salieron, se esparcieron, pero otros que actuaron con rebeldía, con soberbia, se apegaron al pecado, abrazaron a las abominaciones, despreciaron la voz de Dios. A eso tuvo que eliminarlo, justo con la misma idea pues, de la, ¿cuánto es la gangrena? Así es. Sí, porque si tú no cortas la gangrena que va avanzando en el cuerpo y va devorando todo, tú tienes que cortar para poder salvar todo el resto. Más o menos esa es la filosofía. Y lo otro que se me ocurrió, te digo lo que se me ocurrió, es que tú sabes que ahí está el fuego de Dios, el fuego de Dios. Ese fuego tiene cosas combustibles. O sea, si tú arrimas el fuego de Dios, se va a quemar todo lo que es pecado, abominación, maldad, perversidad, inmoralidad. Entonces, el pecado, la abominación, la perversidad, la inmoralidad, todo eso que está siendo combustible para el fuego de Dios, ese fuego lo va a destruir. Pero hay personas que se abrazan a ese combustible. Y cuando se abrazan a ese combustible, todo ese combustible queda empapada a la persona. Y cuando llega el fuego de Dios, lamentablemente la persona será destruida también. Se consume. Ya.
Interesantes los temas. Ya ahora para ir terminando, nos quedan dos temas que no sé cómo los podríamos recitar aquí, al menos con usted. Uno que es destruidos por elección propia. ¿A qué se refiere eso? Es que tú tienes libre albedrío, Gabriel, ¿cierto? Y delante de ti está el bien y el mal. Tú sabes la estrategia que tiene el mal, la atracción, la tentación, que tiene ciertas, diría, ventajas con respecto al bien, porque nosotros tenemos una naturaleza que está inclinada al mal, Así es. una naturaleza impía. De manera que el enemigo de Dios prepara atracciones, prepara tentaciones, de la cual nos puede inducir a abrazar nosotros la maldad. No olviden nunca, Gabriel, que el mal tiene por objetivo frustrar los planes de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que está perdido. Esta guerra ya la perdió. La única posibilidad es tratar de opacar y frustrar los planes que tiene Dios con respecto a ti y a mí. Ese es un lado. Y lo otro es ensombrecer el carácter de Dios. Y eso lo puede hacer fácilmente. ¿Cómo lo puede hacer? Si yo, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, abrazo la maldad. Y la maldad puede ser directamente por apostasía o puede ser a través de la hipocresía. Así es. Apostasía e hipocresía. Yo puedo ser cristiano, pero yo puedo tener una fachada de cristiano y yo estar abrazando el mal. Y el Señor está en forma permanente, llamándome al arrepentimiento, con el fin de que abandone la maldad. ¿Por qué? Porque el fuego de Dios vendrá y quemará la maldad y el pecado y la abominación, pero si yo estoy abrazado a ella. También voy a ser ¿Viste? quemado. Entonces, tanto tú como yo tengo libre albedrío para escoger. Tienes tú el caso de los Gabaonitas, el caso de la, ¿cómo se llama?, de Rahab, Así es. que siendo ellos cananeos, sin embargo ellos aceptaron el plan de Dios, aceptaron trabajar dentro del pueblo de Dios. Los Gabaonitas al final quedaron sirviendo al santuario y la, ¿cuánto se llama?, la Rahab fue salvada. Pero en el caso de Israel, Acán, ¿te acuerdas que se entusiasmó con un manto babilónico? Y él fue también muerto, producto que eligió tomar algo de los cananeos y quedarse con él. Gracias. Entonces, tengamos cuidado con esto del libre albedrío. Tenemos que escoger y escoger bien en todas las circunstancias. Y para el final, una instalación de lo que se llama el gobierno de Dios, que es un gobierno de paz. Así es. ¿Por qué? Porque Él es un príncipe de paz. Así es. Vino a traer paz. ¿Y sabe lo que me llamó la atención? El ejemplo que tiene de Eliseos y su siervo Jesse. ¿Te acuerdas que Jesse estaba alarmado porque veía a los soldados enemigos de Dios rodeándolos para poder eliminarlos? Eliseo estaba pero muy tranquilo. Y Eliseo dijo, bueno, yo te ruego, Señor, que tú le abras los ojos a mi siervo. Para que vea bien. Y el Señor contestó esa oración y el siervo vio los ejércitos de fuego alrededor de ellos. Lo que indica que... y lo otro es que pudieron esos ejércitos haber destruido al ejército enemigo, ¿no? ¿Pero qué hicieron? Lo cegaron. Hicieron que se fueran ciegos todos, pero se fueran. No lo aniquilaron. Claro. Eso indica que el Señor siempre está por la paz, por la tranquilidad, que nosotros ganemos esta batalla lo más pacíficamente posible, que seamos gente que hable, que razone antes de llegar a una medida extrema. Así es, hay que vencer el mal con el bien. Exactamente, ese principio. Bien, Gabriel. Perfecto. Sí, bueno. Terminaste bien. Bueno, damos las gracias por habernos visto esta semana. Queremos indicarles también que nos sigan ahí en la cuenta suya, en su página, que le dé like y que comparta ahí también con todos sus amigos, con sus familiares. Que toque la campanita. También que toque la campanita. Así que les agradecemos a cada uno de los presentes y que Dios les bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Oramos? Ya. Santo Dios, gracias por la lección de esta semana. Permítenos compartir con nuestros hermanos todas estas ideas y más todavía. Que tu bendición nos acompañe en el nombre de Jesús. Amén. Amén.